Licenciado, compañeras y compañeras, tengan ustedes un buen día. Mis compañeros y yo les hablaremos sobre qué son definición de problemas, en el cual los integrantes son Alex Rivaldo, Daisy Vanessa, Miriam Rosenda, Denisa Wandy, Yesenia, Juan Denilson, Erika Estefanía y mi persona que es Juliana Inés Rivera. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Bueno, nos dice que un problema es una acción o circunstancia que necesita de una rápida solución o ser aclarado para darle fin. Este tipo de circunstancias se pueden mostrar en cualquier entorno. Puede ser a nivel social, haciendo referencia a la desigualdad o pobreza a nivel personal, sugiriendo a los conflictos sentimentales o familiares a nivel económico, refiriéndose a la falta de empleo, deudas y una mala distribución de las riquezas, o en niveles científicos como los planteamientos de problemas filosóficos para dar respuesta al ser ambientales como la deforestación. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a la definición del problema, lo cual nos dice que según Gustavo y Ayala nos mencionan que solo el ser humano inventa problemas nuevos, es el único ser problematizador, el único que puede sentir la necesidad y el gusto de añadir dificultades a las que ya le plantean el medio natural y el medio social. Por su parte, en Scott, el término problema puede hacer referencia a situaciones muy diferentes, a situaciones de las características de las personas que se encuentran en ellas, de sus expectativas y del contexto en que se produce la situación. Siguiente. Ya. Para Pérez y Merino, ellos consideran que los problemas son inconvenientes o fallas que surgen en distintos contextos y que requiere de una solución. Puede entenderse que un problema es una barrera que debe ser afrontada para alcanzar un objetivo. Se dice también que todo problema aparece a raíz de una dificultad, esta que se origina a partir de una necesidad en la cual aparecen dificultades sin resolver. Va a continuar mi compañera. Continuando con la exposición, existe cinco problemas en toda sociedad, que es problema ético, problema ambiental, problema de investigación, problema económico y problemas sociales. El problema ético se refiere a un problema que se da en la sociedad que está bien o que está correcto o no cumple las normas y que impacta directamente en la sociedad y en los individuos. Estos problemas pueden afectar la dignidad del bien común de los individuos, por ejemplo, la lealtad. La lealtad excesiva ocurre cuando un individuo es capaz de mentir para cumplir algún conducta inapropiada de otro sujeto que tenga una posición más elevada, sin importarle sus principios morales o sociales. También hay otro ejemplo que es la discriminación. Es uno de los problemas éticos más notables en la actualidad. Estos problemas se han convertido en los de mayor influencia sobre las sociedades. Se puede visualizar que es un ejemplo relevante, se ve en las personas con discapacidad. Estos son sometidos al rechazo por parte de la sociedad por poseer capacidades diferentes. Los derechos de estas personas, como tener un empleo digno o relacionarse con el entorno, son violados por las personas, o sea, de sensibilizados que los consideran inferiores y hasta anormales. Problemas ambientales, se podría decir, como se da en el entorno natural, puede
tratarse del afecto de otra contaminación como un derrame de petroleros o el océano o la emancipación de gases tóxicos en la atmósfera. Este puede traer causas severas como son la contaminación del agua. A través de esta ocasiona un problema al ser humano, como serían las muertes por diferentes enfermedades. Y el problema de investigación es aquel asunto o cuestión que en un trabajo de investigación o proyecto de investigación se plantea como objetivo aclarar. El problema de investigación como tal es lo que justifica al orientar el proceso de investigación y actividad del investigador. Problema económico. Se denomina un problema económico a la teoría según la cual los recursos disponibles son insuficientes para satisfacer las infinitas necesidades humanas, lo cual plantea un conflicto como tal. Este principio de escasez obliga a administrar los recursos de manera eficiente. Por ejemplo, cuando al distribuir los ingresos para reducir la pobreza, sin causar pérdida de incentivos económicos. Esta sería un problema a nivel del Perú. ¿Y cómo podemos resolverlo? Problemas sociales, como bien lo indica su nombre, son problemas que afectan a la mayoría de la población y no afecta de manera individual. ¿Y por qué se descadenan estos problemas? Sus causas son heterogéneas. Cada uno de estos inconvenientes parecen ser resultado de una combinación entre el tipo de sociedad y ciertos desbalances en la misma. Los problemas más relevantes son la pobreza, problemas en el sistema educativo, problemas en el sistema de salud, problemas de convivencia, exclusión social y desigualdad de problemas de violencia física, psicológica y género. Esto sería tocado a fondo de los siguientes líderes. Gracias. Buenos días. Quien les habla es el líder Juan de Nilsson Quispe Quispe, quien va a continuar con los problemas sociales, los cuales las compañeras lideresas ya han tocado, ¿no? Bueno, empecemos con lo que es la pobreza. La pobreza es un problema que está a nivel mundial. Es un problema que nunca se ha llegado a erradicar, que siempre ha estado entre nosotros, que nosotros siempre hemos tenido que lidiar con este problema. Este problema es un problema que incluso en la pandemia se ha ido aumentando. La pobreza ha ido aumentando en la pandemia, ya que los que antes eran de una economía estándar, los que antes eran personas las cuales tenían una estabilidad en sus negocios, en su vida diaria, en su vida cotidiana, hoy en día ya no es así. Se han convertido en pobres o en pobres extremos incluso. Bueno, al hablar de lo que es la pobreza, tenemos que tener en cuenta de que la pobreza es esa incapacidad para lograr tener una vida estable, una vida digna o una calidad de vida según a los estándares que se propone en la sociedad. Un claro ejemplo de esto es cuando una persona no tiene para satisfacer sus necesidades básicas, que es pues salud, vivienda, que es tener una educación, que es todo lo necesario que tiene que tener, ¿no? Según los estándares establecidos por la sociedad. Ahora, la tasa de pobreza se ha ido aumentando más con la pandemia, con el cierre y el confinamiento, ya que muchos hemos tenido que recurrir ya a no trabajar, y es lo que ha hecho incluso a las personas más, a las que trabajan no informalmente, ha hecho aumentar no lo que es la pobreza, y se han vuelto de ser pobres a pobres extremos y así. Ahora, hablemos también de lo que es la pobreza monetaria, porque existen tipos de pobreza. En este caso, la pobreza monetaria es aquella persona o familia que no llega a tener los recursos o no tiene, en este caso, la cantidad monetaria necesaria. ¿Para qué? Para que pueda tener una calidad de vida.
y aunque sea comprar, ¿no? Siquiera los productos necesarios para su supervivencia. Ahora, hablemos en este caso de lo que es la pobreza monetaria continua. Ya ese es, ya podríamos decir, se define como a esa persona que no le alcanza los ingresos, el trabajo que hace, nada, para siquiera sustentar o siquiera poseer una canasta básica de consumo de alimentos. Y es importante esa canasta básica de alimentos, ya que dentro de ellos contiene lácteos, carnes, huevos, todo lo necesario, entre azúcares también, ¿para qué? Para que pueda una familia poder sobrevivir apenas, ¿no? Pero en este caso, en la pobreza monetaria, ya se considera a esas personas o a, a esa familia que no llega a obtener esta canasta. Ahora, hablemos también de lo que es la pobreza no monetaria. Eso ya es ya un estándar en donde podemos decir que la pobreza o la persona no, tiene esa dificultad para tener ese conjunto de bienes y servicios a la vez. Por ejemplo, es una persona que ya no solo cuenta con ya no tiene que ver con lo monetario, sino que ya no tiene acceso a la salud, educación, no tiene un empleo y es prácticamente, como podríamos decir, un mendigo que está pidiendo limosna. A eso se le considera pobreza no monetaria. Bueno, existen muchos problemas, los cuales es un conflicto el cual la persona debe de afrontar. Por ello, doy pase a mis siguientes líderes para que puedan continuar con esto de los problemas. Gracias. Continuando con la exposición, los problemas del sistema educativo. Uno de los problemas del sistema educativo es la deserción escolar, que se entiende que habiendo estado matriculados ya no lo hacen al año siguiente o no completan su educación primaria, secundaria por uno o más periodos educativos. La deserción escolar resalta más por la pandemia, ya que las clases fueron virtuales, porque algunos no contaban con acceso a Internet. La mayoría de los estudiantes dificultaban para conectarse a las clases virtuales y no contaban con el Internet. Los estudiantes o era lento o se demoraba bastante y querían bajar, ya que querían bajar o buscar información, tenían la dificultad del Internet, ¿no? Porque era inestable o no entraba bien la línea. También una de las causas fue la situación económica. La mayoría de las familias no tenían la suficiente economía para comprar un celular a sus hijos, lo que no les permitió contactarse con sus profesores al acceso de las clases virtuales y a la entrega de trabajos. Esto incrementó la vulnerabilidad de muchos estudiantes quienes se vieron obligados a salir a trabajar y dejar sus estudios. Otra de las causas es el entorno familiar. Es el poco involucramiento de los padres en la educación de sus hijos y la falta de comprensión en casa por la escasa comunicación entre padre e hijos. Así se manifiesta la falta de apoyo de los padres, ya que los estudiantes se desaniman y no tienen ganas de seguir estudiando y prefieren dedicarse a otras actividades. Otra causa era el exceso de tarea, porque les dejaban muchas tareas los estudiantes y se sobrecargaban y en lugar de aprender de manera adecuada se frustraban y se estresan, pues no todos contaban con internet y espacios para estudiar en casa, además de pasar horas y horas frente al celular, y esto genera cansancio y desinterés en los estudiantes y se sienten cansados y sin motivación para seguir estudiando. Le paso la palabra a mi compañera Danitza. Profesor, compañeros, todos, muy buenos días. Voy a continuar con la exposición, problemas de salud. Soy la líder Danitza Wanikis Bebejar. Bueno, un problema de salud es un problema relacionado con un estado o proceso relativo a la salud, manifestado por una persona, una familia o en este caso sería una comunidad. Ya.
Según este autor Alba, nos indica que, bueno, para solucionar los problemas que el sector salud afronta en el Perú, es usual que uno se pregunte qué es lo que hace falta para mejorar. Si bien es cierto, en las últimas décadas el presupuesto de salud ha incrementado, pero las condiciones y la calidad de los servicios no han mejorado de manera sustancial. Al contrario, en algunos indicadores se ha retrocedido. Por ejemplo, falta de personal, falta de competencia, mala distribución de especialistas en el país, o malas condiciones de establecimientos, equipos malogrados. Bueno, entonces para ello, ¿qué es lo que falta? Ante los varios problemas resulta obvio que no se pueden solucionar todos a la vez, por lo que es importante priorizar. Para ello se debe elegir aquello que sea lo más grave, ¿no? Y aquello cuyas acciones que tengan mayor impacto en el corto plazo. Por ejemplo, mejorar el recurso humano, es decir, la gestión personal con manejo de cambios y de crisis. Segundo sería abastecimiento de medicamentos e insumos con todas las herramientas que existen. No es posible que no se tenga una distribución adecuada. 3, poner como estrategia la atención primaria de salud, tener centros de primer nivel modernos con capacidad. Estas 3 medidas ponen al paciente en general, a las personas. En primer lugar, además se organiza según las necesidades reales de ellos y no al revés. Se debe de dejar de pensar en la oferta de salud si es que se quiere cambiar. Por otro lado, también, sin embargo, este no es el único problema que aqueja al sector. También estos últimos años nos encontramos en un problema de la pandemia que ocasionó crisis sanitaria, la falta de personal médico especializado. Hay una desatención grave, ¿no? Para el colmo, hace varios años se ha señalado que faltan 16,000 especialistas en el Perú, pero no se han resuelto. Bueno, entonces la pandemia ha puesto en evidencia las grandes carencias existentes en el sector salud, la falta de equipos médicos, la infraestructura de calidad, evitaron que se pudieran atender la creciente cifra de contagiados, ¿no? Por la COVID en los primeros meses del año. Sobre todo los involucrados son aquellas que por su condición de salud está en mayor riesgo de hacer complicaciones graves en su salud y hasta muerte si son contagiados por COVID. Por ejemplo, en este grupo están consideradas las personas que sufren de hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cáncer, insuficiencia renal crónica, adultos mayores de 60 años, ¿no? Que mayormente corren riesgo, sobre todo cuando ya se encuentran contagiados por la COVID. Eso sería todo. Gracias. Continuando con la exposición, soy la líder Miriam Rosina Quispe Torres. Yo les voy a hablar sobre los problemas de convivencia. Como menciona Solís, la violencia doméstica tanto en hogares como en los que han venido haciendo uso de las malas prácticas de convivencia, como el estado de la pandemia, las familias se vieron confinadas en sus hogares por varios meses. En este encierro se desencadenaron una serie de disyuntivas afectando la coexistencia pacífica. La convivencia en una sociedad democrática no es sencilla, ya que esta no requiere como principio básico un estado de justicia pleno, donde los ciudadanos se sientan completamente amparados por las diversas instituciones estatales, sin distinción de ningún tipo. Cuando esto no ocurre, emergen diversos tipos de problemas, como la discriminación, la exclusión social, la indiferencia. La discriminación, ¿no?, consiste en la distinción o exclusión o restricción, ¿no?, de los derechos de algunas personas o grupos. La exclusión social, ¿no?, se refiere al conjunto de mecanismos que impiden, ¿no?, a ciertos grupos sociales disfrutar plenamente de las posibilidades, ¿no?, del proceso que ofrece una sociedad. Estos mecanismos ocasionan, ¿no?, falta de acceso a los servicios de salud, carencia de vivienda, entre otras, ¿no? La indiferencia, ¿no?, se da cuando los ciudadanos no muestran, ¿no?, el interés de participar en los asuntos de la esfera pública. Los mecanismos democráticos se debilitan, ¿no? Para aprender a convivir
se necesita, ¿no? De eh, como todas las facetas de nuestras vidas, la convivencia necesita, ¿no? Un aprendizaje. Nosotros desde que somos pequeños estamos relacionándonos, ¿no? Con otras personas, tanto en el ámbito familiar como en el colegio, hasta en en nuestro barrio. Vamos aprendiendo una serie de normas que van a regir nuestras relaciones sociales, ¿no? En este caso, los niños no suelen ser egoístas e intentan satisfacer sus deseos y caprichos en cada momento. Al tener contacto estos niños con otros niños, es cuando tienen, ¿no?, que acostumbrarse a ceder y no pensar solamente en ellos. Para poder convivir con los demás, empiezan a adquirir una serie de conocimientos y reglas que proceden tanto de sus padres, ya puede ser en el ámbito educativo, como mencionaron mis compañeras, de los profesores, eh, como del propio contacto con otros pequeños también, ¿no? Para nosotros tener una buena convivencia, primeramente debemos tener respeto, ¿no? Cuando establecemos cualquier tipo de comunicación con otra persona, primera premisa es aceptarnos la dignidad de de esta persona como tal, sin perjuicios ni discriminaciones, como ya mencionados, ¿no? Y entender que pueden tener pensamientos y opiniones distintos a los demás. Esto no implica que no podamos discutir o combatir estas opiniones, pero siempre respetando a la otra persona. Eso sería todo. Gracias. Voy a pasar a mi compañera Vanessa. Ya, buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer la exclusión social y la desigualdad. La exclusión social es multidimensional porque se refiere a la economía, en caso de la economía, la política, la cultura, la raza y en general. Y en este caso tenemos un claro ejemplo de la exclusión social es cuando un grupo de personas es excluido, o sea, no es incluido para hacer unas actividades o excluido, incluso puede llegar a ser invisible, o sea, no pueden tomarle en cuenta. En caso de la desigualdad, tenemos un claro ejemplo, la desigualdad en la educación, ya que los niños de las comunidades más pobres o los discapacitados, los inmigrantes, no tienen las oportunidades, o sea, en ese caso sería la desigualdad. Podríamos poner un ejemplo donde hay un grupo de estudiantes y el docente reparte manzanas y donde a un estudiante le da 2 manzanas más que a los otros. O sea, todos los estudiantes tendrían 1 y solo a un estudiante le daría 2. Eso sería la desigualdad. En el Perú es muy común la desigualdad o la exclusión social, debido a que en el Perú hay múltiples culturas, hay muchas culturas o varios tipos de raza y es donde los peruanos tenemos más desigualdad o más exclusión social porque por estas diferencias que tenemos de la raza, el color o la cultura, simplemente por ese hecho. En ese caso, el Perú es uno de los más grandes que hace la desigualdad. Le paso a mi siguiente compañero, que es compañero Alex. Buenos días, yo soy el líder Alex Rivaldo Quecaño Cruz. En esta ocasión voy a presentar también el tema de un problema de violencia física, psicológica y de género. Este tipo de problema de violencia física, psicológica está más asociada a lo que ocasiona un problema, ya que al ser un problema, en sí un problema puede ocasionar violencia, ya sea de manera física o psicológica. Primero, la violencia física. La violencia física está asociada a todos los castigos de manera física, o sea, tu cuerpo, dañando así tu integridad humana. Esto, además de dañar físicamente, te puede dejar secuelas graves a posterior,
posteriormente y no puedes realizar tu vida normal, ocasionando así un mayor problema al que ya se tenía. La violencia psicológica está asociada mayormente a la forma de disminución o desvalorización de una persona humana en sí. Esto para eliminar para tratar de eliminar esos recursos de autonomía o autosuficiencia que uno tiene, degradándole y siendo así, uh, y ocasionando daños emocionales y humillantes. También estaba entre la violencia física y psicológica, todos podemos sufrir y es algo un problema real que sucede en la sociedad todos los días, ya que es algo humano tener ese tipo de violencia, pero que no tendríamos que tener. Es algo utópico pensar que no existe la violencia física o psicológica en la sociedad. Ahora la violencia de género, esto mayormente asociada actualmente a la violencia contra la mujer generalmente. Esto por los altos índices actuales que existen de violencia hacia la mujer. También debemos de tener en cuenta que en esta época de COVID-19 la violencia de género ha aumentado en un mayor porcentaje. Esto ya sea por el confinamiento o problemas que surjan dentro de el espacio donde conviven, ya sea la mujer o el hombre en sí. Es por eso que un problema puede causar diferentes diferencias. Entre ellas está la violencia, ya sea física, psicológica o de género, como ya lo dije anteriormente. Para concluir el tema presentado, vamos a dar una apreciación grupal de todo el tema. No sé si podría pasar. Ya, en conclusión, un problema sería una situación en la que un individuo enfrenta un caso donde no tiene solución en ese momento. Es por eso que el conocimiento que nosotros tenemos es necesario para que pueda ser resolvido y aplicado al problema, y así no engrandecer esta situación. Por ejemplo, una persona al enfrentarse a un problema no conoce inmediatamente las acciones que toma para resolver. Posteriormente a eso se hace un estudio y llega llega a comprender la situación y recién empezar a resolver este problema. Puede ser problemas ya sean complejos, pequeños o medianos, que dependiendo de la situación se utilizan diferentes formas de solución. Por lo tanto, un problema se da en toda sociedad en la que el ser humano vive y es necesario tener una solución para esos problemas, ya que si se alargan estos casos, podrían acabar en diferentes formas, en diferentes finales, ya sean tragedias o llegar a llegar a agravar la situación en la que la sociedad está en este momento. Gracias.